¿Quieres aprender a hacer el efecto cartoon o cómic de forma rápida y sencilla? Entonces este es tu vídeo. Soy Carmele y bienvenidos a mi canal. Como siempre empezamos creando una nueva composición, aunque la forma más fácil es arrastrar el vídeo original hacia la timeline. Esto te va a crear una composición con la misma resolución y FPS del vídeo original. Antes de continuar me gustaría decir que si estás interesado en aprender a usar After Effects, justo acabo de empezar una serie de vídeos llamada Diccionario After Effects, donde voy a explicar conceptos y definiciones del programa. Además próximamente empezaré otra serie con un curso básico para aprender desde cero, así que si estás interesado en aprender a hacer todo tipo de efectos de vídeo, te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y ahora continuamos con el tutorial. Voy a bajar el volumen para que no nos moleste. Y en este ejemplo voy a usar una escena de Marvel, bastante sencillita, de la película Los Vengadores. Me supongo que casi todo el mundo lo habrá visto, donde todos se juntan. Cerramos esto para que no nos moleste. Y lo primero que vamos a hacer es nos vamos a efectos y ajustes preestablecidos y escribimos dibujo. Y nos va a enseñar un efecto que se llama dibujos animados. Lo arrastramos tanto al vídeo como tal o a la capa, lo que prefiera. Yo normalmente lo hago a la capa y se nos aplica. Este efecto, como ves, lo convierte en dibujo y es el que vamos a modificar para darle un efecto así de cómic o de dibujo, depende de lo que quieras. No te voy a decir exactamente qué parámetros poner, ya que eso depende mucho del vídeo que estés usando, pero te voy a explicar para qué sirve cada uno, para que luego tú juegues con ello y depende del vídeo que quieras aplicar el efecto, pues pongas unos u otros. Lo primero que vamos a ver es que podemos elegir procesar rellenos y bordes, solo rellenos o solo bordes, que básicamente es eso, rellenos y bordes. Depende de lo que quieras ver. Por ejemplo, si quieres un efecto de cómic en blanco y negro, pues pones solo relleno. Lo normal es rellenos y bordes porque quieres un efecto de cartoon, de dibujo en color. Otra cosa también de decir que este efecto es un efecto bastante pesado. De hecho, mira, solo aplicando el efecto, ya con la resolución completa, ya no me va lento. Y yo tengo una 3070, o sea, tengo una buena tarjeta gráfica, pero me va lento. En el caso que veas que te tarda en renderizar, aquí lo cambias y pones mitad, o tercio, o incluso cuarto. Esto lo que va a hacer es, va a bajar la calidad de la previsualización, no la calidad del renderizado final. Pero mientras estás trabajando, como vas a hacer un montón de cambios, vas a estar viendo la previsualización cada momento, ves, ahora me va fluido, porque lo tengo en un cuarto. Siempre que la calidad aquí baja, pero una vez que lo renderices en el resultado final, la calidad va a ser máxima. Lo que puedes hacer es, cuando quieras ver el resultado final, lo cambias a completa, le das al play, esperas un poquito que cargue, lo pausas. Así vas pausando y dándole al play y luego le das para atrás al timeline y ya se queda. Y esta barrita verde es la que te va diciendo cuándo va renderizando. Cuando ves que la barrita verde está hasta el final o hasta donde tú quieres reproducir, le das para atrás hasta el principio y reproduces. Una explicación rápida de cómo funciona este efecto es básicamente suaviza la imagen, luego compara todos los píxeles para ver el contraste, la diferencia de contraste. Por ejemplo, en este caso es verde y en este caso es blanco. Por lo tanto, el programa sabe que aquí va un borde y una vez que haya seleccionado todos los bordes, es decir, encontrado todos los bordes, pues le pone un trazo negro en este caso y sería esto. Ahora podemos ver que no está muy definido, pero luego ahora vamos a ver cómo se definen de forma correcta. Como dimos antes, podemos elegir que procese el relleno, los bordes o ambos. También decir que aunque estemos trabajando con el relleno ahora mismo, estos dos parámetros se aplican a todo. O sea que estos son para relleno, estos son para borde y estos son para todo. Por lo que poner relleno y bordes tampoco estaría mal. De hecho, puedes poner solo los bordes y puedes ver cómo cambian también. Ahora vamos con los parámetros que solo afectan al relleno. Por lo tanto, puedes poner solo relleno o puedes poner relleno de borde si quieres ver el resultado final y trabajar siempre en base al resultado final, que personalmente es lo que yo suelo hacer. Tenemos pasos de sombreado y suavidad sombreado. Paso de sombreado básicamente es un efecto posterizar, que para quien no lo sepa, posterizar es una técnica que se usaba antiguamente para convertir las imágenes en pósteres. Lo que hace el efecto posterizar es reducir, digamos, el número de tipos de colores, porque en esa época las impresoras de tinta eran más malas que ahora y no podían procesar tantos números de colores, tantos miles de colores distintos que hay en una imagen de hoy en día. Por lo que hace los pasos de sombreado es a más pasos, como puedes ver, más tipos de, digamos, de color, y a menos, pues menos colores hay, ¿sabes? Es decir, aquí a lo mejor hay, no sé, te pongo un ejemplo, 200 colores distintos. En realidad yo creo que hay muchos más, pero para que lo entiendas, 200 colores distintos. Si aumentamos los pasos, aquí lo que van a haber 1000 colores distintos, que hace que la imagen sea mucho más suave. Pero en el efecto de dibujado no nos interesa tampoco que sea demasiado suave, porque cuando tú estás dibujando, cómics sobre todo, no tienen tanto nivel de detalle, tantos miles de colores distintos como puede ser una obra artística. Así que por ahora lo vamos a dejar como viene, porque normalmente como viene es una buena opción, pero que tengas en cuenta que lo puedes cambiar dependiendo del aspecto que quieras. Por ejemplo, si quieres obtener un efecto acuarela, puedes cambiarlo. Eso ya depende del vídeo que tengas y depende del efecto que quieras conseguir.
Y el segundo parámetro es la suavidad de las sombras, que como su propio nombre indica es la suavidad que van a tener las sombras. Por ejemplo, si lo reducimos al mínimo, todo lo que podamos, las sombras van a estar muy marcadas. Muy marcadas. De hecho parece un videojuego de 16 bits, que a lo mejor es el efecto que quiere. De nuevo, simplemente jugar, siempre depende del vídeo que quiera, depende del efecto que quiera. A lo mejor estás buscando un efecto de cartoon, de dibujo, de cómic, y al final ves que el efecto este de videojuego de 16 bits te gusta más y te quedas con ese efecto. Eso ya, como siempre, este programa es investigar. Y si subimos las sombras, pues va a tener mucho más detalle. Vamos a ver que tiene mucho más. ¿Lo ves? El sombreado. Aquí se nota sobre todo. Aquí se nota la diferencia entre estas sombras, que son básicamente dos colores. Nada de detalle a mucho más detalle, mucho más suavizado, etcétera, etcétera. Ahora pasamos al borde, a los bordes. Vamos a buscar otro frame para cambiar un poco esto. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en este aquí que se ve Iron Man. Y estas dos opciones, estos dos parámetros, perdón, estos cuatro parámetros, mejor dicho, van a afectar solo a los bordes. Si quieres puedes poner relleno de bordes, si quieres ver digamos el resultado completo, pero por ahora vamos a poner bordes y vamos a explicar qué sirven los cuatro. El primero es el umbral. El umbral, como todos los umbrales, es básicamente eso, es un límite. Le estás diciendo al programa cuánto digamos, sensible tiene que ser para que detecte un borde y para que lo aplique. Por ejemplo, si bajamos todo, vamos a ver que no tenemos apenas bordes, porque el programa le está diciendo sé muy estricto a la hora de añadir un borde, de encontrar y aplicar un borde. Y luego recordemos que dentro de los bordes, una vez que el programa encuentre los bordes, lo que hace es aplicar un trazo negro, una línea negra. Sin embargo, si aumentamos mucho va a ser un poco más, digamos, va a encontrar más bordes en más sitios. ¿Por qué? Porque va a reducir el nivel de contraste, es decir, reducir la diferencia de contraste que tiene que haber para que detecte un borde y haga un trazo. Esto, como siempre, jugar con ello. Normalmente, así la definición rápida es, te va a añadir más bordes. No hay más. Vamos a ver otro frame. Aquí mismo el Capitán América. Aquí vemos que si lo reducimos, quitamos casi todos los bordes. Y a medida que vamos aumentando, vamos añadiendo bordes. De nuevo, como siempre, depende del estilo que quieras darle, pues juegas con ello. El segundo es la anchura. La anchura es, pues no hay mucho que decir, la anchura del borde. A más anchura, más hay. Y a menos, menos. Como siempre, en los dibujos y los cómics hay cómics con trazo gordo, con trazo fino, hay muchos estilos. Depende del estilo que le quieras dar. Vamos a ver cómo se ve en modo completo. Depende del estilo que le quieras dar. Fíjate cómo cambia de un... Ay, suavizado no, perdón, cambié lo que no es. Cómo cambia de un estilo de trazo fino, cómo cambia a un estilo de trazo así más gordo. Cambia muchísimo el dibujo. De hecho, aquí se ve con baja calidad porque está un cuarto. Pero si lo ponemos completa, ve cómo sube la calidad. Pero, como dije antes, es un efecto muy pesado. Así que yo recomiendo tenerlo siempre en cuarto. Y ya cuando tengas el efecto terminado y quieras ver el resultado final, lo pones en completa, antes de renderizar. Y aquí tenemos que ya más o menos se va viendo el efecto bueno de dibujo. El siguiente parámetro es el suavizado, que es básicamente lo mismo que todos los suavizados del mundo. Vamos a poner bordes para que sea más fácil. Además vamos a añadir un poquito de zoom. Y mientras más suavizado pongamos, más se mezcla los bordes con el fondo. Si ponemos 100% es 0 porque está 100% mimetizado. Y si ponemos 0 es negro puro. Es decir, nada más hay negro y el fondo. Yo recomiendo dejarlo más o menos en 70 o así, más o menos. Ya depende de la imagen. Y la opacidad, pues lo mismo. Si quieres que sea negro puro, 100%. Si quieres que sea medio negro transparente, pues poco por ciento. Vamos a ver cómo se queda. Se quedan así los bordes un poquito que se notan, pero no tanto. Esto es 0% sin bordes, ¿ves? Y van aumentando hasta que sea negro puro. ¿Cuánto recomiendo dejar? Lo que tú quieras, lo que tú veas que la imagen se te queda mejor. Vamos a poner, por ejemplo, ahora 50. Y por último tenemos la sección avanzado, que tenemos 3 parámetros, que yo personalmente el único que he tocado bastante es el nivel de negro, pero voy a explicar los 3. El primero, la mejora de bordes. Vamos a poner bordes para que sea más fácil. Básicamente lo que hace es expandir o contraer los bordes. No hacerlo más grande, porque cuando tú lo haces más ancho, lo que haces es los haces más ancho desde el medio. Es decir, vamos a poner zoom para que se vea, un borde que sea gordo. Por ejemplo, nosotros aquí cambiamos, a ver si atino, cambiamos la anchura del borde y este borde desde este píxel central se va a hacer ancho para arriba y para abajo. Como podemos ver aquí, aquí podemos ver. ¿Ves? Para arriba y para abajo. Y para los lados también, si es un borde vertical. Sin embargo, lo que va a hacer la mejora de bordes es, va a ensanchar el borde hacia adentro o hacia afuera. Por ejemplo, si nosotros lo hacemos el número positivo, lo va a hacer hacia afuera, es decir, hacia atrás, hacia su inicio, su origen, por decirlo así. Y si lo ponemos más positivo, va a ser hacia donde está saliendo el borde, es decir, hacia afuera. Si lo ponemos positivo, hacia adentro; si lo ponemos negativo, hacia afuera. Es algo que yo personalmente no toco nunca, porque teniendo el umbral y la anchura ya controlas digamos el tamaño del borde, por decirlo así, de manera bastante precisa.
Luego tenemos el nivel de negro, que esto sí que se usa bastante porque vamos a poner el relleno de borde para que sea más fácil y vamos a cambiar el píxel para que no estemos siempre en el mismo. A poner este mismo, no voy a poner por el Hulk, que no lo hemos puesto mucho. Pues lo que hace el nivel de negro es añadir, vale, explicado básicamente es, vamos a poner bordes para que lo veas rápido y ahora te explico cómo funciona realmente. Lo que hace es aumentar lo mismo que el de arriba, la mejora de borde, pero esto lo que hace hacia el centro de la imagen. Es decir, todos los bordes van a estar aumentados hacia el centro de la imagen, pero en vez de aumentarse en negro, se va a aumentar en una escala de grises. Ahora te lo enseño rápido para que lo veas. Si voy aumentando, ves que se va aumentando grises. ¿Por qué? Porque este borde, por ejemplo, se vaya aumentando hasta el centro de la imagen, siempre hasta el centro de la imagen, pero en vez de estar siempre negro, va a estar desde negro o el color que tengas el borde, es decir, la gama de negro a gris que tengas en el borde, hasta blanco total en el centro de la imagen. Por lo tanto, va a crear un efecto de sombra. De hecho, se usa mucho para las sombras. Vamos a poner el relleno de borde para que lo veas. Y como puedes ver, aquí está quitado al máximo, que está normal, la imagen digamos normal, y aquí se van añadiendo como unas sombras. Yo creo que en edificios y en exteriores se ve mejor. Por ejemplo aquí vamos a ir añadiendo y se ve como se van añadiendo unas sombras. Aquí lo tenemos. Tampoco juego mucho con ello porque le crea mucho ruido, así que tampoco volverse loco subiéndolo. Pero aquí como ves se van creando una, por ejemplo viene el pecho del Capitán América, se van creando unas sombras. Que depende de la iluminación de la escena. Si la escena no está correctamente iluminada o el efecto de la iluminación no se ve reflejado cuando lo cambias al modo cartoon o modo cómic, pues puedes añadir una sombra. Bastante bien. Y el contraste del borde, pues básicamente es eso. Es mientras el negativo está más contrastado. Más contrastado significa más diferencia entre negros y blancos. Mientras menos contrastado esté, pues más, digamos, suavizado. Esto no lo uso demasiado, pero se puede usar. Depende del estilo que quieras. Y con esto y haciéndole un par de retoquillos, el efecto está prácticamente acabado. Pero podemos añadir un par de cositas que pueden mejorar, en ciertos casos pueden mejorar la calidad. El primero es, mucha gente dice, yo personalmente no estoy de acuerdo, pero bueno, te lo explico igualmente. Mucha gente dice que si reduce los FPS, si quieres tener un buen efecto así de cartoon, de dibujo, de cómic, aunque sean cómic animados, es bueno reducir los FPS. Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero aquí te lo dejo. Para ello vamos a usar un efecto que se llama escribes posterización o póster, y es tiempo de posterización. Importante que no uses el posterización, que es el efecto que explicamos antes, sino tiempo de posterización. Lo añades a la capa y lo ponemos al principio. ¿Por qué lo ponemos al principio? Porque en After Effects los efectos se aplican en cada frame al mismo orden que lo tiene. ¿Qué pasa? ¿Qué hace este efecto? Lo que hace es bajar los FPS. Por ejemplo, vamos a poner en 2 FPS. Ahora va a estar a 2 FPS. Y este dibujo animado, este efecto se aplica en cada frame. Es decir, si tú lo aplicas primero y luego le bajas los FPS, estás malgastando recursos porque estás aplicando el efecto dibujo animado a 24. Creo que el vídeo está a 24 o a 30, no me acuerdo. Pero bueno, pongamos que esté a 30. El vídeo está... estás aplicándolo 30 veces por segundo, pues son 30 frames por segundo, y una vez aplicado cada vez que lo aplicas, o sea, cada frame lo bajas al equivalente a 12 frames por segundo. Eso es no optimiza el tiempo, no está optimizado, porque si lo haces así, lo que haces es bajas a 12 FPS y luego en cada uno de esos 12 FPS le añades el efecto. Es decir, cada segundo estás aplicando este efecto 12 veces en vez de aplicarlo 24 o 30 o 60 o los que tengan tu vídeo. Es más, creo, no estoy seguro, pero voy a probar ahora. Creo que ahora me va a dejar reproducirlo. No en completa, pero vamos a ver en mitad. Antes no me dejaba ni en mitad ni en tercio. Aquí lo tenemos, en mitad me deja prácticamente. ¿Por qué? Porque ahora consume menos recursos. Porque ahora este efecto lo tiene que aplicar 12 veces por segundo en vez de las 30 que tenía que aplicarlo antes del vídeo original. Además, lo que podemos hacer es añadir el efecto curvas. Curvas es un efecto que normalmente se utiliza en absolutamente todos los efectos que vayas a hacer. ¿Por qué? Porque modifica lo que viene siendo la exposición. Y eso siempre hay que hacerlo. Hay otros programas que lo hacen mucho mejor. Por ejemplo, yo personalmente lo hago en Adobe Premiere, pero en el caso de que sea un clip corto y no quieras estar metiéndolo en Premiere, pues lo puedes hacer desde aquí. Vale, lo que hacemos es, como antes, lo ponemos arriba. ¿Para qué? Para que primero lo pase a 12 FPS, luego le añade las curvas, la exposición, y una vez que le haya puesto la exposición, le mete el efecto de dibujo animado. Normalmente, esto no es una ley 100%, pero normalmente los efectos más pesados al final. Porque si tú haces el efecto pesado al principio, eso va a ralentizar el proceso del resto de efectos. ¿Por qué? Porque ya está diciendo que ese frame va a ser pesado, es decir, va a ser difícil de renderizar, pesado de renderizar. Por lo tanto, no tomes esto como una ley, no es una norma, pero cuando son efectos que no se, digamos, no se joden entre ellos, no se putean entre ellos, no se molestan entre ellos, el más pesado al final.
Vale, una vez tengamos el efecto de curva, vamos a poner un poquito así. Vamos a añadir un poquito las curvas, tampoco una cosa muy exagerada. Y por aquí lo bajamos un poquito. No. Este de aquí. A ver si logro aquí. Y lo ponemos algo así. Como siempre, dependiendo de cómo quieras ponerlo. Y se nos queda, como ves, un efecto bastante bonito de cómic. Voy a poner, ahora sí que se nota que está más lento. Lo voy a poner un cuarto, aunque baja la calidad. Y aquí tenemos el efecto de cómic dibujado. La verdad que bastante bien hecho, en mi opinión. Bastante logrado. Mira el Iron Man este, se ve bastante fiel a los cómics. Fiel en cuanto a tipo de dibujo, no en cuanto a diseño, porque el diseño de los cómics es totalmente distinto. Pero eso es otra historia. Si no nos gusta el resultado, lo que podemos hacer es minimizas esto, dibujo animado, y empiezas a cambiar cosas. Como siempre, depende del vídeo que tengas, puedes ver una cosa u otra. Eso ya a tu gusto. Y además que es bueno investigar, es bueno probar con diferentes vídeos para que aprendas a hacer el efecto bien. Vamos a verlo entero, que no dura mucho, dura 11 segundos. Y vemos que es un efecto bastante bien. Me gusta, personalmente me gusta el resultado. Así que esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo y te resultó útil, no dudes en darle un buen like y suscribirte, que esto siempre me ayuda a crecer. Sin más me despido, un fuerte abrazo de Carmele Pro. ¡Nos vemos!